Hoy empezamos con Carlos García Gual. Él nació en Palma de Mallorca en 1943. Creo que muchos de vosotros le conocéis. Es probablemente el mayor experto en literatura griega, literatura clásica, aunque su ámbito no se restringe solo a este área de conocimiento. Él ha sido catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, pero también lo fue de la Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona y la UNED. Él, además de traducir a los grandes poetas, los grandes pensadores, los grandes narradores griegos, ha publicado más de una veintena de libros de análisis y estudio. Los más famosos o los más reconocidos son sus libros sobre Epicuro y Diccionario de Mitos. Además dirigió la Biblioteca Gredos, dos colecciones de la editorial Gredos, la Biblioteca Clásica Gredos, con más de 400 títulos, que se dice pronto, y la Biblioteca Universal Gredos, con más de 50 títulos. Además, ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Traducción y desde 2017, aunque tomó posesión este año, es miembro de la Real Academia de la Lengua. Bueno, Carlos, gracias por venir. Igual, ¿el botón rojo ahí? Sí. ¿Sí? ¿Me oís? Tienes que mantenerlo pulsado un rato. Ahora. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, muchas gracias también por la invitación, Roberto. Vengo con mucho gusto a Pamplona otra vez y estoy muy contento de estar aquí, de volver a ver viejos amigos y, en fin, conocer a otras personas de aquí. Así que muchas gracias por venir aquí a escucharme hablar de la Odisea, que es un tema del que he hablado muchas veces. Yo realmente lo que soy fundamentalmente es un profesor de griego, viejo profesor de griego y aficionado a este mundo de la gran literatura antigua. Y, en fin, esta charla de hoy es una charla que toca un tema que he tocado muchas veces, el tema este de la modernidad de Ulises, o Odiseo, es el nombre griego, y realmente yo creo que este es quizá la figura de héroe más característica del humanismo occidental. En esta charla de hoy, que va a ser una conversación sobre estos temas un poco de siempre en torno a la figura de Odiseo, yo quisiera empezar de todas maneras leyendo unas líneas de 3 textos y de 3 autores que no suelen citarse en esa larga lista de escritores que han escrito sobre la figura de Ulises y la Odisea. Una lista muy larga que puede remontar ya, hablando de escritores europeos, a Dante, que en la Divina Comedia cuenta la muerte de Ulises, aunque Dante no había leído la Odisea, pero sabía que era Ulises y cuenta esa impresionante muerte de Ulises en alta mar después de iniciar una nueva aventura, y que llegaría pues a James Joyce con su Ulises y a tantos y tantos escritores actuales que han vuelto a tratar de nuestro héroe. Pero me gustaría empezar con esta nota un poco afectiva de tres escritores, yo creo que ahora poco conocidos, que de alguna manera se identifican con Ulises. Ven ustedes, está en este papel que yo les he dado. El primero de esto es Agustí Bartra, que era un gran editor catalán y gran poeta catalán, exiliado después de la guerra, durante la guerra ya, y muerto hace muchos años, que escribió en México en 1954 en catalán y luego en 1955 en castellano un largo libro sobre Ulises, que se llama Odiseo. Me parece muy emotivo que este exiliado, ya digo, gran escritor, empiece este libro donde se justifica. Y dice así, unas líneas, dice: durante años la Odisea fue para mí un poema no necesario. Lo leí en mi adolescencia porque tenía que conocer a Homero, pero no volví hasta más adelante en la vida. Mientras tanto, Homero me infundió una especie de respeto distante y macizo, me era ajeno. Cuando me acerqué de nuevo a él en México, el poema homérico no se me impuso como un rapto fulgurante, sino que se me apareció de manera sencilla y profunda, tan sin sorpresa
que es como si fuera a encontrar algo que siempre había tenido sin saberlo. En una palabra, advertí que había vivido siempre en la luz de Homero, y también que Ulises había dejado de ser para mí algo así como un aventurero entre una guerra y un retorno, que él mismo parecía complacerse en demorar. El héroe de Homero, tan fértil en tretas, me ganó, me impuso su inmortal vigencia cuando comprendí que mi vida, como él su destino, me había convertido en un esclavo de regreso. Entonces su figura se me agigantó interiormente y se me volvió luminosamente accesible. Estas son unas líneas de este prólogo que acaba también con otras líneas donde él recuerda que también él está lejos de su patria como Ulises. Más de una vez, en el transcurso del tiempo empleado en la redacción de este libro, me he preguntado si valía la pena dar una nueva versión de Ulises, por personal, por mía que fuera. Pero más allá de las dudas que me saltaban, había en mí una certeza que no se rendía y unos estímulos que no se secaban. Yo sabía que la obra se me había hecho inevitable y que lo que la haría perdonar o amar era alta o baja mi dimensión mediterránea, aquella parte de la gran herencia antigua que me había tocado en suerte compartir, por ser yo quien era, por haber nacido, vivido y luchado en la tierra que es mi patria. De esta herencia que me interesaba más era trasladar a un plano comunicativo mis maravillosas sorpresas, ir contando todo aquello que yo no sabía que supiese. De esto, dicho esto, se comprenderá pues que la sombra de Homero en mi libertad me haya sido ligera. Pues este autor, después de casi 20 años de exilio, creo que no volvió a España nunca, escribe este Odiseo, que es un nuevo relato sobre la Odisea, donde aparecen los personajes de la Odisea. Por ejemplo, hay un capítulo entero dedicado al perro Argos, este perro que se muere de viejo y que mueve la cola de alegría a punto de morirse cuando ha reconocido en el extranjero que llega a Ulises. Y me parecía emotivo el que este hombre recuerde las playas y las islas del Mediterráneo y se acuerde de Ulises y piense que él es como Ulises. En cambio, en este otro libro que voy a leer es solamente un poema, un soneto. Es un libro de sonetos que se llama La herida de Odiseo, de Jacinto Herrero Esteban. Jacinto Herrero Esteban, al que yo conocí, murió hace como unos 10 años, y en su vejez ya escribió este libro que son sonetos sobre la Odisea. Les leo uno. Yo también creo que este Jacinto, que había sido cura y había estado mucho tiempo en Hispanoamérica y luego volvió a España y le trataron mal y era un gran poeta y murió casi olvidado. Sin embargo, se acuerda de Ulises porque piensa que él también es algo de Ulises. Ha vuelto a la patria pobre, como Ulises. Leo uno de esos poemas, ¿no? Dice: hay en Ítaca un puerto, el de Forcis, el anciano del mar. Allá Odiseo despertó desnortado entre la niebla. Este es el pasaje del canto 13 de la Odisea, cuando Ulises se despierta, lo han llevado los feacios en su barco dormido, y despierta en la playa de Ítaca y no sabe que está en Ítaca. Fueron fugaces sueños los jardines del palacio de Delfino, tan solo aquí un olivo en la arenosa playa. Es tu tierra que ya no reconoces, áspera y pobre con el pan y el vino y los rebaños de copiosa lana, y todo es más pequeño, pues recuerdas la riqueza de Tiro y la espaciosa Creta y Troya y la divina Élide y las islas brillantes numerosas, pero tu tierra es esta y los tuyos están aquí. No olvides a tu padre que ha dormido en el campo entre las hojas. Tan duro fue el destino con sus años. Es el recuerdo de Ulises. Se acuerdan al final, al último que saluda, reconoce, es a su padre, el viejo Laertes, que está en su viña como un campesino pobre. Y este otro libro que tienen ustedes aquí señalado, de José Manuel Crespo, que se llama Ulises, hombre solo, tiene el mérito de ser la poesía más larga escrita por un español sobre la Odisea. Es Ulises el que habla desde la isla de Calipso, y el libro son 5.000 versos, de los cuales les voy a leer solo unos pocos. A ver. Está muy bien porque es como un largo monólogo.
Es un largo monólogo muy poético. Está lleno luego de elementos anacrónicos, porque aquí hay muchas imágenes americanas. Pero me parece magnífico que este poeta, al que no conozco, creo que en Colombia ha sido un hombre reconocido, pero no creo que en España este libro lo tenga nadie más que yo. Pero les leo, dice, aquí en la gruta de Calipso hay brisas, voces rotas, susurros, ecos hondos, mantos de ceriflores desbordando los muros, aves tan raras que ni nombre tienen. He velado, he gemido por ti, patria querida. De ti padezco soledades, Ítaca, soledad presencial, íntima y mía. No soy sino ansiedad, tierra de paso. El destino, disculpa mi orgullo, a todas sus locuras llama destino el hombre, me impuso su sedienta primavera, este cruel navegar, este desvelo, más íntimo a mi ser que el alma mía. De ti padezco soledades, Ítaca. Será por eso que en mis sueños veo el cántaro de agua fresca, las tinajas de dulce vino añejo, el olivo viejísimo del puerto, aguaceros con sol, brumas doradas. Ítaca, encina umbría, necesito tu savia para seguir viviendo. Ítaca, áspera Ítaca, la que se ve a lo lejos, la quemada desde el origen de los tiempos por una ola de estrellas. Bueno, este es un poema que tiene 5.000 versos, 5.000 versos en que Homero va recordando paisajes y figuras y tiene, digamos, tiene un nuevo sonido que es un sonido, yo diría, americano, de grandeza del paisaje americano, y sin embargo lo que recuerda es el mundo mediterráneo. En el fondo, después de muchos árboles selváticos y tal, lo que se nos queda en la memoria es el olivo de Ítaca, de donde despierta Ulises. Bueno, yo he querido citar estos tres porque creo que son tres libros que quizá ya no lee nadie, casi nadie. Pero ahí está ese sentimiento personal de Ulises, que no es el sentimiento, digamos, del profesor o eso, sino que es un sentimiento íntimo, de gente que leyendo la Odisea han reconocido algo esencial en su vida. Eso lo hay también en muchos poemas griegos, ¿no? Muchos de ustedes seguramente conocerán el poema ese Ítaca de Cavafis, si vas a emprender el camino hacia Ítaca, ruega que el viaje sea largo, etcétera, etcétera, porque Ítaca te ha dado la aventura, una cosa así, ¿no? Precioso. O hay otro poema de Seferis que dice que va en barco perdido y entonces se le aparece Ulises como el héroe de siempre, etcétera. Para los griegos, Ulises es siempre el gran héroe, el héroe de la aventura. Muchos griegos han tenido que emigrar, viven lejos como Ulises, pero piensan alguna vez regresar a su Ítaca, y eso es algo que hay en la Odisea. Pero en la Odisea hay muchas más cosas. Digamos, este es el gran poema de Occidente. Yo recuerdo hace poco una entrevista de un africano que había llegado y se quejaba de qué mal le trataban a él en Europa, como decía, no se dan cuenta que nosotros somos Ulises, decía este africano. Bueno, todo eso está en la Odisea. Bueno, simplemente era una especie de recuerdo, abrir con estos nombres que no son conocidos, pero que nos hacen ver hasta dónde llega la fuerza de este viejo poema de hace casi 3.000 años. Bueno, me da apuro cortarte, porque sí, es un placer escucharte. Bueno, yo quería preguntarte, hablas de los lectores, acabas de hablar de que la Odisea ha tenido muchos lectores. Yo quería empezar preguntándote una pregunta muy general, dos preguntas muy generales. La Odisea se escribe hace 2.800 años, más o menos, ya venía de atrás, no es que se la invente Homero. Homero está recogiendo una tradición que él mismo iba contando por los pueblos, pero que estaba en el territorio. Quería preguntarte, ¿qué significó la Odisea para sus contemporáneos, para la Grecia arcaica, la Grecia clásica y quizás un poco de la Grecia helénica? Es decir, ¿qué significó? ¿Qué era la Odisea y la Ilíada también para ellos? Bueno, sí, digamos que Homero es el autor fundamental en la educación del pueblo griego. Cuando hablamos de Homero, hay que decir que es suponemos, no sabemos nada de este Homero, es el autor de las dos grandes epopeyas, la Ilíada, poema de la guerra, poema de una honda
de una honda tragicidad, un poema de la muerte, de la furia, de la guerra y también de la compasión. Ahí está Aquiles, Héctor, Príamo, Helena de Troya, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro lado está la Odisea, que en principio nos parece un poema más moderno. La Odisea tiene fundamentalmente 3 partes. Ya en su composición advertimos que el que ha escrito quizá ya la Odisea, quizá la Ilíada fue un poema oral, pero la Odisea, tal como la tenemos, yo creo que es un poema escrito, tiene 3 partes. Una primera parte que es la telemaquia. Ítaca siente la ausencia de Ulises y su hijo Telémaco va a buscarle y encontrará en el Peloponeso a los antiguos compañeros de Ulises, el viejo Néstor, Menelao, Helena de Troya, y con esos, en los 4 primeros cantos se nos da una idea que enlaza el mundo, un panorama que enlaza la Odisea con la Ilíada. Y luego en el canto quinto aparece Ulises, no aparece hasta el canto quinto. Bueno, este Ulises, nosotros decimos Ulises, es Odiseo, en griego, Ulises es el nombre latino, y luego Ulises está en esta isla de Calipso, está en esta isla paradisíaca. Calipso le ha ofrecido, está enamorada de él, le ha ofrecido la inmortalidad, pero a Ulises la inmortalidad no le interesa, él quiere volver a casa. Y lleva allí casi 8 años, llorando, ahora está llorando en la orilla del mar, acordándose de Ítaca, y los dioses envían al dios Hermes, el mensajero, para que le diga a Calipso que le deje volver. Entonces Ulises se fabrica, con las manos se fabrica una almadía con troncos, se echa al mar, lo ve el dios Poseidón, le hace naufragar, pero llega ya desnudo y nadando a la isla de Feacia, donde es muy bien recibido, con la hospitalidad, esta característica del mundo griego, en el gran palacio del rey Alcino, y allí por la noche cuenta sus grandes viajes. Esta es la parte más conocida de la Odisea, la que está entre los cantos 8 y 12, las aventuras marinas. Y cuenta Ulises cómo se enfrentó al gigante Polifemo, y cómo estuvo con la maga Circe, y cómo escapó de los cantos de las sirenas, y cómo fue al mundo de los muertos a hablar con Tiresias, y al final ha vuelto, y es el que cuenta todo esto, ¿no? Los grandes relatos fantásticos de la literatura europea empiezan en la Odisea, y ya empiezan así, con este gran narrador, en primera persona. Los relatos fabulosos se cuentan siempre en primera persona. Ustedes recuerdan que a Ulises luego le seguirá Sinbad el Marino, y a Sinbad el Marino Cirano de Bergerac, y Munchausen y muchos otros, ¿no? Pero Ulises inicia ese mundo fantasioso, y luego nos quedan 12 cantos, los 12 cantos finales, es el regreso a casa, cuando ya está en la isla. Se le aparece la diosa Atenea, lo disfraza, lo pone viejo y mendigo, y él poco a poco irá acercándose a palacio, entrando en palacio, y al final matará a todos los pretendientes y será reconocido por su mujer Penélope, que le ha estado esperando estos 20 años, 10 de la guerra de Troya y 10 que ha tardado en volver, ha tardado 10 años en volver, atravesando simplemente el Egeo, tendría que haber dado la vuelta por abajo, en un viaje que se podía haber hecho en una semana. Pero no, Ulises ha tardado 10 años en ese regreso, que es la Odisea. Se aprendía de memoria, se recitaba, era también un glosario de los mitos y de los dioses. Bueno, sí. Es un recipiente de muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, sí. En principio, si hablamos de Homero, en general, de la Odisea, digamos que Homero se enseñaba en las escuelas, y muchos griegos se sabían de memoria gran parte de la Ilíada y de la Odisea. Es probable que, así como cuando uno a veces pasaba por una aldea de estas del norte de Marruecos y oía a los niños recitando el Corán, si hubiéramos pasado cerca de alguna escuela griega, lo que habríamos oído es un trozo de la Ilíada o un trozo de la Odisea. Los griegos se sabían de memoria esos miles de versos de la Ilíada o la Odisea, y eso está en el fundamento del mundo griego. Lo que pasa es que, claro, insisto, Ulises es más moderno que Aquiles. Aquiles, la Ilíada tiene una fuerza trágica que no tiene la Odisea, pero modernidad la tiene Ulises, ¿no?
A mí una vez me plantearon una conferencia que se decía, nosotros somos Ulises. Yo, bueno, dije, hombre, nosotros no somos Ulises porque ni tenemos un palacio en Ítaca, ni hemos ido a Hades, etc. Pero bueno, en algo somos Ulises. Por ejemplo, con ustedes estos tres autores que he citado al principio, de alguna manera sentían que algo de Ulises había en ellos. Y hablas del título de la conferencia que nos propusiste, es Modernidad de la Odisea. ¿Por qué es moderna? Lo has apuntado un poco, germen de la literatura fantástica, pero no solo germen de la literatura fantástica. ¿Por qué es moderna todavía la Odisea? Sí. ¿Por qué es un principio de modernidad? Sí, yo diría que fundamentalmente tres cosas. El héroe en sí es más moderno. Es decir, el principio de la Odisea, que la hayan leído, recordarán que el nombre de Ulises no se da más que en el verso número 20, pues así, mientras que el nombre de Aquiles en la Ilíada se da en el verso primero. Pero la Odisea empieza, cuando lo digo en griego, Andramoienne musa polítropon hos mala polaplan. Quiere decir, cuéntame, musa, del hombre, de ese hombre, polítropo, que puede significar de muchas vueltas, es decir, de múltiples tretas, que mucho tiempo anduvo errante. Y no se da el nombre. ¿Por qué? Porque los oyentes ya sabían que ese hombre de muchas vueltas era Ulises. Y entonces lo que hay es que tiene ese aspecto, es un héroe moderno, poliédrico. No es como los guerreros de la Ilíada, que tienen una cierta grandeza, pero que son un tanto monolíticos. Ulises es tramado, es astuto, sabe engañar, habla muy bien, es un hombre curioso, a veces demasiado curioso. ¿Se acuerdan ustedes? Pues ha oído las sirenas, pero previamente se ha atado al mástil para no saltar en pos de las sirenas. En eso ya el personaje es muy moderno. Se preocupa de volver a casa con regalos, etc. En cambio, ya en eso es muy moderno. Y como narrador, es un narrador estupendo. En segundo lugar, lo que decía antes yo de la composición de la Odisea. Eso de la Odisea en tres partes no es un esquema fácil. Por eso digo que yo creo que la Odisea es más bien un libro ya pensado por escrito. Porque piensen ustedes, en los 4 primeros cantos no sale Ulises. Pero todo el mundo se acuerda de Ulises. Es como si se quiere crear la expectación. Está el hijo que sale en busca del padre, viejo tema, pero no lo va a encontrar. El viaje de Telémaco se va ahí y tal, y habla con los amigos de su padre que lo recuerdan, pero no lo encuentra. Telémaco lo encontrará cuando se vuelva a casa, porque Ulises ya ha llegado. Y en segundo lugar está este mundo del Mediterráneo, las aventuras en el mar. Primero las aventuras de Ulises, tal como nos cuenta los naufragios, etc. Y luego está Ulises contando esas aventuras. Y luego está la última parte, que es la parte que podemos llamar realista o novelesca, de cómo Ulises llega desde la orilla de Ítaca al palacio. Y se acuerdan ustedes que ahí salen una serie de personajes curiosos que no cabrían en la Ilíada. Por ejemplo, el primero que sale así interesante es Eumeo. Eumeo es el porquerizo, es decir, el guardián de los cerdos de Ulises, que le acoge a Ulises, le tiene en su casa, en su cabaña. Cuando ve que pasa frío, coge la mitad de su capa y se la echa a Ulises, mata a alguno de los cerdos pequeños para eso, y no sabe quién es. Y eso es maravilloso de la Odisea, la hospitalidad, la vieja hospitalidad mediterránea. ¿Se acuerdan ustedes cómo también fueran muy hospitalarios los feacios? En Feacia llega él, le invitan al banquete, las criadas le dan un baño, le dan vestidos nuevos, etc. Y ya en el banquete él empieza a contar sus aventuras, porque no les ha dicho quién es, ni siquiera le han preguntado quién es. Eran magníficos estos griegos antiguos, ¿no? Y este porquerizo, Eumeo, es un tipo fantástico porque es un esclavo de Ulises. Es un esclavo de la casa de Ulises, aunque fue un hijo raptado de unos reyes. Pero, personaje amigo. Luego se encuentra con la vieja nodriza, Euriclea, que es la primera que la reconoce, y se encuentra con el perro. La escena esta del perro, el viejo perro que se llama Argos, que se está muriendo de viejo, pero está tirado en la basura. Y cuando llega Ulises disfrazado, el perro levanta la cabeza
seguramente le huele, no lo dice el texto, pero, y lo reconoce. Y entonces el perro le mira, mueve la cola alegre y muere. El poeta Homero, que es un tipo magnífico, lo pone con un verso que es el mismo que se utilizaba para la muerte de los grandes guerreros. Entonces la Moira le llegó a Argos, se llama Argos el ligero, ¿no? Y luego entra en el palacio están los pretendientes, y hay todas escenas que son como de costumbres, de lo mal que lo tratan los pretendientes, de la tirantez que hay en ese palacio, y luego al final la escena en que de la venganza, Ulises coge su arco y empieza a matar a flechazos a todos los pretendientes. Esa última parte es como si hubiera tres ritmos diferentes. Habría podido ser una novela. Y luego se encuentra con una mujer que le reconoce a duras penas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su padre, el viejo, etcétera. Y la Odisea, eso es muy, ¿cómo diríamos? Es un poema de muchas caras. También la Odisea, de alguna manera, podemos decir que es un mitos polítropos. Eso, digamos, mientras que la Ilíada es lineal, aquí se juega con el tiempo, se juega con los paisajes, se juega con las figuras. Luego, entonces, es una puerta a la literatura fantástica y también una primera puerta, entreabierta hace 2800 años a la novela, porque esa última parte que nos estás contando, cuando Ulises ya ha vuelto a Ítaca, tiene más una forma novelesca que una forma épica, por supuesto, ¿no? Parece que ahí se está ya empezando a fraguar lentamente lo que muchísimos años más tarde se va a llamar novela, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. De hecho, hay muchos escritores cuando citan la Odisea dicen que es una novela. La Odisea no es una novela, pero va camino de la novela, abre las puertas a la novela, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la novela esta de Joyce, larga y pesada, que se titula Ulises, ¿verdad? Realmente lo que hace es que transpone las aventuras de Ulises a un plano, digamos, un poco, ¿cómo diríamos? Un poco grotesco y actual, que es el mundo nocturno del viejo Dublín. Y ahí queda. Y es un héroe, has dicho, es un héroe distinto, ¿no? Lo que quería preguntarte es, tenemos los viejos héroes, los héroes guerreros, los héroes de la Ilíada, si quieres, los héroes que parece que solo tienen una virtud, el valor, la fuerza, virtudes varoniles, viriles, y aparece Ulises, un nuevo tipo de héroe, un héroe astuto, con gran capacidad imaginativa, un poco mentiroso también, sagaz, muy persistente. De alguna manera es un héroe intermedio a los héroes que van a venir después en la Grecia de Pericles, los héroes que sucumbirán, los héroes que en realidad casi son antihéroes, los héroes trágicos. Ulises es un héroe intermedio entre aquellos héroes viriles, triunfadores, estos héroes de la comedia griega, digamos, mucho más humanos. Sí, desde luego sí, los héroes antiguos, como está, que tienen también su grandeza, porque ustedes recuerdan que la escena final de la Ilíada, en que sobre el cadáver de Héctor se abrazan Aquiles y Príamo y lloran los dos juntos y tal, admirando la grandeza del adversario, pues es una escena, es quizá la gran escena de toda la antigüedad, ¿no? Pero sí, son los héroes, esos son los héroes de la Ilíada, son héroes guerreros en el mismo plano siempre. Y Ulises sí tiene esa versatilidad, ese saber cambiar, esa modernidad. Y quizá por ese sentido, los griegos actuales, cuando tienen que escoger un héroe, siempre escogen a Ulises. Para los griegos actuales, Ulises es el gran héroe, digamos, el antepasado de todos. Eso está, por ejemplo, en Seféris y está en otros poetas griegos. Siempre piensan que Ulises, en el fondo, nosotros tenemos algo de Ulises. No tiene nada en cambio de Aquiles, ¿no? Aquiles es muy grande, Aquiles es más trágico, más grandioso, pero el héroe griego por excelencia es este personaje taimado, aventurero, que triunfa gracias a la inteligencia, no gracias a la fuerza ni al valor, aunque era un gran guerrero, pero sino a la astucia.
Otra novedad de la Odisea es que es Ulises quien cuenta sus aventuras, la parte central, las aventuras marinas, que son las más conocidas, también un poco las más, vamos a decir, fantasiosas. Yo quería hacerte dos preguntas. ¿Es novedad que Ulises cuente sus propias aventuras? ¿Es una novedad, una relativa novedad? Y segunda, ¿tenemos que creer a Ulises todo lo que nos cuenta? Sí, bueno, no sabemos hasta qué punto era una novedad. Probablemente sí, probablemente en la literatura oral griega, antes de la escritura, es probable que hubiera relatos fantásticos contados en primera persona, pero serían relatos muy breves. En el mundo antiguo hay alguien que cuenta sus aventuras en primera persona, pero es en el mundo egipcio Sinué. Las aventuras de Sinué el egipcio, que fue un médico, no recuerdo en qué dinastía, pero Sinué es más antiguo que Ulises. Sinué es de mediados del segundo milenio, yo creo. Escribe sus propias aventuras. No son aventuras fantásticas como las de Ulises, pero bueno, algo tienen en ese sentido. Pero sí, Ulises yo creo que es una gran novedad, es el primer gran narrador de la literatura fantástica, esa que llega hasta nuestros días. Como digo, la norma es que está siempre escrita, los grandes relatos fabulosos, en primera persona. Siempre es. Y lo segundo es muy curioso porque a Ulises, cuando cuenta sus aventuras en Feacia, le dice el rey Alcino: qué maravillosamente cuentas, se nota que dices la verdad. Pero cuando se encuentra con Atenea en Ítaca, en el canto 13, Atenea le pregunta, y él le cuenta una vida falsa de esa que cuenta Ulises. Y Atenea le dice: cuidado que eres un mentiroso, Ulises, pero nadie sabe contar mentiras como tú. Bueno, pues nos podemos quedar con una duda, pero yo creo que hay una manera de resolverlo. Cuando, por ejemplo, quiero decir, a ver, en la segunda parte, Ulises cuenta 3 veces una biografía, es falsa, las 3 veces, en Ítaca. Pero hay una regla para resolverlo. Cuando Ulises cuenta cosas inverosímiles, fabulosas, como el viaje al mundo de los muertos, como los mundos, dice la verdad. Cuando cuenta historias verosímiles, de que si él era un hijo de un príncipe, lo raptaron los piratas, eso es mentira. ¿Bien? Yo creo que esa es la regla. Lo fabuloso es verdad, lo verosímil es mentira. Hay que decir que en la retórica antigua también se decía que si uno contaba mentiras debía ser verosímiles. Tenemos que creerle, cuanto más fantasioso es el relato, más tenemos que creerle. Sí, hay que creer que el viaje al mundo de los muertos y los encuentros con Tiresias y con Polifemo y eso es verdad. Ahora, luego cuentan de esas historias: yo fui un niño perseguido y me vendieron los piratas, eso es mentira. En la literatura del siglo XX, a mí me gusta mucho cuando, a finales del XIX y del XX, ya después de Cristo, se introduce la figura del narrador poco fiable, aunque en realidad viene de muy atrás, ¿no? Ya está en Ulises. ¿Es Ulises el primer narrador poco fiable? Es decir, narrador al que no hay que creerle todo, narrador que duda, narrador que se equivoca, narrador que miente, narrador que manipula. ¿Ya está hace 2800 años ese narrador instalado en la literatura? Sí, yo creo que para nosotros, para lo que tenemos conservado, claro, nosotros conocemos solo la literatura escrita, ¿no? La literatura escrita es gracias a que los griegos readaptaron el alfabeto, introducido por los fenicios hacia el siglo IX, y hacia el siglo VIII los griegos habían adaptado ese alfabeto para escribir griego, y entonces aparece la literatura escrita. En el mundo occidental, en el mundo oriental ya existía. Ulises es el primer gran narrador de ese tipo. Y luego los narradores de aventuras fantásticas muchas veces son mentirosos. No sabemos si Sinbad el marino era muy mentiroso o no, pero Gulliver sí es un mentiroso, ¿no? El barón de Münchhausen, el barón de la castaña, este era un mentiroso total, ¿no? De manera que hay esa deriva de lo fabuloso hacia la mentira, pero siempre queda la duda, ¿no? Lo característico de la literatura fantástica es que nos hace dudar. En esa parte central de las aventuras marinas, que es la más conocida, aparecen, cito de memoria, cíclopes, sirenas, lotófagos, hechiceras, muertos que aparecen en el mundo de ultratumba, ninfas, criaturas terribles, por supuesto dioses
mayores, menores, intermedios, medio humanos, medio dioses, es decir, toda una ontología que a nosotros ahora nos suena fantástica, probablemente en parte lo fuera, pero yo cuando leo esta parte me acuerdo del título de un libro que circuló hace años que se titulaba ¿Creían los griegos en sus dioses? ¿No? Claro. ¿Cuántas de estas criaturas fantásticas se creía que existían y cuántas realmente las inventa Ulises o las inventa Homero como con textura fantástica? ¿Realmente creían que existían las sirenas? ¿Realmente creían que existían los cíclopes, los antiguos griegos, los griegos arcaicos? Sí, bueno, primero que hay que decir es que antes de Ulises ya existía la mitología griega, ¿no? La mitología griega, que también está relacionada con la mitología indoeuropea, esta mitología de estos dioses fabulosos, a veces demasiado humanos, pero magníficos en sus aventuras, pues ya existía antes de Homero. Homero lo que cuenta es una pequeña parte de esa mitología fabulosa o fantástica. El libro que te has citado es un libro de un escritor francés que se llama Paul Bain, que se llama ¿Creían los griegos en sus mitos? Y es un libro muy complicado, al final uno se entera si creían o no creían, porque el problema es que creer o no creer no es tan sencillo. La creencia y la no creencia tienen sus lados oscuros. Si ahora se hiciera una encuesta, por ejemplo, entre creyentes católicos, ¿qué creen y qué no creen? Bueno, sería muy difícil encontrar una línea clara. Porque, por ejemplo, hay quien... últimamente se ha puesto en duda hasta la creencia en el infierno. Pero bueno, el mundo de la creencia es muy complicado. El libro este de Peine es muy complicado, está bien. Pero, claro, hay que pensar que en el mundo griego unos creían más, otros creían menos. No era lo mismo lo que creía un campesino beocio que lo que creía un filósofo. No es lo mismo lo que creían los de una determinada ciudad, que tenían su diosa patrona, que fuera Atenea o que fuera Hera, etc., y lo que creían los vecinos, que tenían otros dioses. De manera que esa es una pregunta difícil y espinosa. Yo creo que los griegos aceptaban ese mundo fabuloso, el de los dioses, más o menos, ¿no? De los grandes dioses, yo creo que creían en ellos. De otras aventuras, pues se permitían dudar. Los griegos lo que no eran era dogmáticos, nunca fueron dogmáticos. El dogmatismo empieza en Grecia con Platón, pero podíamos creer más o menos. Lo importante es que aceptara un poco los ritos de la comunidad. Este Ulises astuto, polítropos, que en castellano sería como versátil o dúctil, ¿no? o de inteligencia adaptable, no sé. Hay una cosa que me llama la atención porque muchos de los méritos que le atribuimos a Ulises cuando engaña, por ejemplo, engaña a Polifemo, cuando engaña a todos los pretendientes y se hace pasar por un mendigo, pero en realidad, no en el caso de la treta de Polifemo, pero sí en otras, en realidad muchas de esas tretas se las ha propuesto, se las ha sugerido la diosa Atenea. Es decir, la diosa Atenea a veces le dice, disfrázate de mendigo, o yo misma te disfrazo de mendigo. Yo aquí tengo un problema de interpretación y aprovecho que estás aquí para planteártelo. Realmente el Ulises es un hombre guiado de principio a fin por los dioses y entonces esas altas capacidades heroicas no son tanto suyas como producto de los dioses, o realmente se está coagulando en Ulises virtudes específicamente humanas. No, yo creo que los dioses ayudan. Los dioses ayudan y a veces fastidian o hunden a alguien, ¿no? Pero las aventuras, las trampas, las invenciones son de Ulises. En el mundo griego, aunque existen esos dioses que muchas veces intervienen en la vida de los humanos, etc., y ayudan, por ejemplo, lo que tú has mencionado, Atenea es la que le ayuda al disfraz de mendigo, etc. Pero bueno, eso es echarle una mano.
realmente cuando Ulises se enfrenta a los peligros, se enfrenta por su cuenta. Los dioses favorecen, a veces atacan, por ejemplo, Dios Poseidón hunde la balsa de Ulises. Ulises sale nadando, pero no porque algún dios le ayude a nadar, sino porque él es así. O sea, los dioses intervienen en el mundo de los humanos. Pero lo curioso es que en la Ilíada los dioses están mucho más cercanos. Los dioses incluso bajan en la Ilíada a pelear alguna vez, contra la opinión de Zeus, que no les ha prohibido, pero bajan a pelear. Y Afrodita y Ares pelean contra Diomedes, y Diomedes hiere a Afrodita y derriba a Ares. Eso en la Odisea ya no pasa. En la Odisea los dioses están arriba y los que intervienen a favor de Ulises son simplemente Atenea, que tiene una cierta debilidad, una cierta simpatía por Ulises, quizá porque le ve tan inteligente, tan astuto, que le recuerda a ella misma, y Hermes, que hace de recadero. Pero luego no, los demás dioses, bueno, está Poseidón, que está enfadado porque Ulises dejó ciego a Cíclope, que es su hijo, ¿no? Y ataca. Pero, digamos, tienen sus momentos de intervención, pero no, el héroe se hace el camino luego, ayudado un poco, solo. Yo creo que no, que el mérito de Ulises está clarísimo. Hay a veces tiene una pequeña ayuda, porque si nos acordamos del episodio de las sirenas, ¿se acuerdan? Ulises se salva de las sirenas porque tapona con cera los oídos de los marineros y dice que a él le aten al mástil, con lo cual puede oír a las sirenas, pero no puede echarse al mar a irse detrás de ellas, ¿no? Pero eso se lo había dicho Circe, la maga Circe. O sea que tiene pequeñas ayudas, pero no, el heroísmo de Ulises es indiscutible. Claro, sería también contradictorio con estos dos mundos del mundo griego, ¿no? Es decir, no son mundos estancos, ¿no? Sino que son mundos comunicados, ¿no? Claro. Si fuera Ulises solamente hombre o criatura divina, habría una contradicción, ¿no? Porque son mundos permeados completamente, ¿no? Sí, bueno, hay una diferencia clara, ¿no? Que es que el mundo de los seres humanos está limitado por la muerte. Los dioses no mueren, digamos, y entonces incluso los sufrimientos que puedan tener los dioses, porque alguna vez tienen sufrimientos o peleas o tal, pues bueno, están en un plano, digamos, poco fuerte, mientras que el mundo del sufrimiento de verdad y de la muerte es el mundo humano, es el mundo humano. Ulises, cuando navega en su balsa y cuando se hunde en el mar y cuando eso está amenazado de muerte, ¿no? Lo que pasa es que es un héroe que sobrevive, pero no, el mundo terrible es el mundo de los humanos. Otra consideración que te quería plantear es el tema de cómo juzgar moralmente a Ulises, ¿no? Porque yo tengo problemas con la figura de Ulises. Problemas, tampoco son problemas, ¿no? Tengo dudas. Porque Ulises, a pesar de que es un héroe nuevo, un héroe más moderno, en Ulises también late la moral guerrera. De hecho, se le llama Ulises el destructor de ciudades, que como apodo, ¿sabes? El destructor de ciudades, ni más ni menos, no el que pisotea caracoles, no, el que destruye ciudades, ¿no? Es decir, es un guerrero, es alguien que saquea ciudades. De hecho, cuando él vuelve de Troya, saquea, no recuerdo la ciudad, por el camino, ¿no? De hecho, por ejemplo, él, toda la peripecia con el Cíclope es porque él quiere entrar a ver la cueva. En realidad nadie le llamaba a estar por allí, ¿no? No es un héroe, te quería preguntar, ¿no? Sin embargo, luego vemos que es noble, vuelve, pero también al final es cruel, sanguinario. Luego hablaremos un poco del final de la Odisea, ¿no? Pero realmente Ulises no es ese ejemplo de virtud que hubiera querido Platón, ¿no? También es una persona del viejo, de la vieja Grecia, no se llama Grecia, pero el viejo paisaje arcaico, ¿no? Es un guerrero al final, ¿no? Bueno, pero es un guerrero que ha ido a la guerra a su pesar. Él no quería ir a Troya. Lo que pasa es que le descubrieron la trampa que estaba haciéndose pasar por loco, y claro, ya tuvo que ir.
Luego en Troya se ha portado como un guerrero, luchando como los demás, ¿no? Y ha colaborado en la destrucción porque inventó el truco del caballo de madera, cuando se llama destructor de ciudades, que para los griegos es un epíteto muy duro. En un momento, en el Agamenón de Esquilo, el coro dice: ojalá no sea yo llamado nunca destructor de ciudades, antes de que aparezca Agamenón en escena, mal presagio. Pero bueno, no, Ulises es un guerrero, ¿cómo diríamos? A ver, que ejerce la función del guerrero, que tiene que acabar con Troya, pues inventa el caballo y se acaba con Troya de una vez y ya está, ¿no? Y realmente el método de acabar con Troya es de Ulises, pero no es que ha sido una cosa tremendamente feroz, sino que ha colaborado con su ingenio para que la guerra concluyera. Eso no quiere decir que no tenga algunos rasgos del guerrero antiguo. Por ejemplo, bueno, esto de matar a flechazos a los casi 100 pretendientes, bueno, eran malos chicos, estaban mal educados, etcétera, eran un tanto groseros, pero bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Según como uno lo ve. Y luego al final, hay un detalle que sí, es un poco duro, que es que Ulises ahorca a las 10 esclavas que se habían acostado con los pretendientes. Y quedan colgadas de una cuerda, como si fueran pájaros colgados de un hilo, ahorcadas en el patio del palacio de Ulises. Hombre, las pobres esclavas, la verdad, no tenían mucho que decir cuando los pretendientes, digamos, las acosaban. Hoy esos pretendientes habrían tenido un proceso tremendo, dicho sea de paso. Pero claro, Ulises castiga a las esclavas de esa manera realmente cruel. Bueno, digamos que ese es un rasgo que ha podido venir de una tradición muy antigua. No creo, digamos, que Ulises sea un personaje extremadamente cruel, sino más bien es un como diríamos, es un hombre pragmático, y al final, cuando llega esa última parte de la Odisea, evidentemente hereda cosas de un viejo cuento que se llama, que es un cuento conocido, del guerrero que vuelve a su casa al cabo de los años y tiene que vengarse. Es el episodio de la venganza, y ahí, digamos, aparece un Ulises demasiado quizá duro, ¿no? Pero bueno, es un rasgo más de Ulises. Hablamos un poco de Penélope, porque Penélope, en ese cuento que probablemente ya se contaba antes de la puesta por escrito de la Odisea, el cuento del marido ausente, ¿no? El marido que ha ido a la guerra, que ha tardado mucho en volver, que no se sabe si está vivo o muerto, y la esposa, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la esposa? ¿Debe darlo por muerto e iniciar una nueva vida, o debe esperarlo ad eternum, ¿no? En este caso, Penélope espera. ¿Cómo es Penélope? ¿Sería un personaje moderno también? ¿O sería una mujer más bien antigua, clásica? Sí. Bueno, como tú dices, entonces, probablemente ahí hay un elemento del folktale antiguo, un relato muy antiguo, que se conoce también en la literatura egipcia, del guerrero que va y deja a su esposa y le dice que espere una serie de años. Parece ser que Ulises le ha dicho que espere hasta que su hijo sea mayor y pueda ser rey. Y ahí hay una cosa un poco extraña: ¿por qué los pretendientes que quieren casarse con Penélope parece que lo hacen para ser reyes de Ítaca? Porque si había un hijo mayor, como es el caso de Telémaco, quien debía heredar el trono es Telémaco. Y Telémaco lo piensa, porque Telémaco le dice a su madre alguna vez, Telémaco no siempre se porta bien con su madre, reconozcámoslo, que ¿por qué no se va? ¿Por qué no decide casarse con uno de esos y se va? Y claro, y le deja el trono a él. Pero los pretendientes no piensan eso. No sabemos lo que piensa Penélope. Yo creo que Penélope es un ejemplo, para los griegos era un ejemplo de fidelidad. Ella primero había hecho esa trampa de tejer y destejer la tela para que pasara el tiempo, y ya se le está acabando el tiempo. Entonces, cuando propone ese certamen del arco, donde aparece Ulises en ese momento. Eso también es como el cuento tradicional. En el momento final en que la mujer ya va a casarse con otro, entonces aparece el marido y se venga.
Y ahí está ese elemento que sin duda está heredado, yo creo que está heredado de una tradición anterior. Pero Penélope para los griegos es el ejemplo de fidelidad, ¿eh? Aunque luego ya sabes que los griegos eran muy chismosos, ¿no? Luego hubo también algunos que dijeron que bueno, que vete a saber lo que hacía Penélope, pero bueno, es un ejemplo de fidelidad que en el poema se opone. El poema tiene a veces se opone a Clitemnestra, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? Clitemnestra es la mujer de Agamenón, ¿eh? Que cuando Agamenón mató a su hija Ifigenia para ir a la guerra, ya se enfureció bastante y se la está guardando. Y mientras Agamenón está fuera, durante esos 10 años le ha engañado con un primo suyo, ¿eh? Y cuando vuelve Agamenón, Clitemnestra lo mata. Cuando se le da estaba dándose el primer baño de recibida, le echa una tela o una red por encima y le abre la cabeza con un hacha. Hombre, Clitemnestra tenía sus razones, ¿no? Pero lo curioso es que tanto Clitemnestra como Penélope son las dos figuras contrapuestas en el poema. La esposa fiel, y la esposa infiel. Claro, además hay muchos paralelismos, ¿no? Porque Agamenón vuelve joven, Ulises vuelve viejo, Agamenón es asesinado, Ulises recupera su trono. Es decir, de alguna manera, casi como que la Ilíada era la de los jóvenes y la Odisea era la de los viejos, ¿no? Entre la historia de Agamenón, que luego la contará Esquilo, y la historia de Ulises hay muchos paralelismos, ¿no? Probablemente porque la historia de la guerra de Troya circulaba muchísimo y había muchas versiones. Sí, a los griegos también les gustaba, como a otros escritores, el contraste, ¿no? Hay que recordar, no sé si ustedes recordarán, que hay en la Odisea, que en el canto 24, al final de la Odisea, cuando llegan las almas de los pretendientes muertos al Hades, allí se encuentran a Agamenón, y Agamenón se entera de lo que ha pasado. Y Agamenón dice, qué bien se ha portado Penélope, y no como Clitemnestra, etcétera, etcétera. O sea que el propio Agamenón, que ya está en el mundo de los muertos, contrapone su mujer a Penélope. Otro problema que tengo al leer yo no tengo son problemas menores, ¿no? Problemas son otros, ¿no? Cuando leo la Odisea es que no sé muy bien con qué quedarme, y me explico. Antes has citado los versos de Cavafis, donde dice que lo importante del viaje es precisamente el viaje, no el retorno, el momento en el que retorna, sino el viaje, ¿no? Fue más precioso, también lo dijo Machado, ¿no? Y puede haber esa interpretación. Lo importante del viaje, de la metáfora de la vida, es vivirla, es tener muchas aventuras, es vivir muchas experiencias. Esto ahora me estoy pareciendo a una agencia de turismo, pero ya nos entendemos. Y hay otra interpretación con la que a veces yo también me concilio, que es, no, lo importante es llegar, ¿no? Lo importante es volver, lo importante es tomar posesión de aquello que habías dejado, de aquello que te define, de aquel yo que puedes completar realmente, ¿no? Porque no olvidemos que los relatos de viajes es la gran metáfora de la vida, ¿no? Uno viaja y encuentra cosas inesperadas, que se reapropia, que conoce, que descubre, etc., ¿no? Yo a veces me veo como un Ulises que lo importante es el viaje, da igual volver o no a Ítaca, pero otras veces dicen, no, lo importante es volver y resolver aquellos asuntos pendientes. Te quería preguntar tus preferencias a la hora de interpretar vitalmente la Odisea, ¿no? Bueno, no veo que haya contradicción entre las dos cosas. Yo creo que lo importante desde luego es volver. Claro, si uno vuelve fácilmente, pues luego no tiene nada que contar. En cambio, si uno vuelve, como Ulises, después de 10 años, etcétera, por ahí errante y tal, pues tiene mucho que contar, ¿no? Y eso es lo que subrayaba Cavafis y todos estos, ¿no? Digamos, el héroe aventurero que vuelve realmente es mucho más importante que el que vuelve sin aventuras, ¿no? El que vuelve sin aventuras no tiene mérito. Y por otra parte, también hay que pensar que si Ulises hubiera vuelto a Ítaca, no sería un personaje realmente fabuloso o importante para nosotros, ¿no? Lo importante por un lado son las aventuras. Ahora, la meta es volver a casa.
Y uno piensa lo estupendo que es, pues está sugerido en el poema, esa primera noche de amor a la vuelta entre Ulises y Penélope, cuando uno a otro, ella a él y él a ella sobre todo, se cuentan sus aventuras. Lo bueno de las aventuras es que uno luego las pueda contar. Y en eso Ulises a nosotros ya nos las ha contado antes, pero a Penélope se las cuenta al final. Sin embargo, Ulises no afronta, por lo menos en el texto, no afronta el destino que le marca Tiresias, ¿no? Tiresias le dice, tú cuando vuelvas morirás en el mar. Le dice, y uno piensa, cuando vuelvas, resuelvas tus asuntos, reclames tu trono, se sobreentiende, ¿no? Reclames tu trono, vuelvas a reinar, asesines a los pretendientes de tu mujer, pongas todo en orden, los asuntos domésticos de tu reino, después probablemente mueras en el mar. Es decir, lo que uno lee entre líneas, ahora me corriges si me equivoco, es que te tendrás que exiliar. Porque la pena para el homicidio, creo, en aquella época era el exilio. Sin embargo, eso no lo vemos en el texto. Pero no lo cuenta así. No lo cuenta así. Tiresias le dice que regresarás a tu casa y reinarás feliz durante años, pero luego al final te llegará la muerte del mar, nada más. Entonces, de ahí se ha deducido que Ulises, después de años de eso, emprende un último viaje. No sé si se lo cuento, me parece que eso cuando llegarás a un sitio donde ya no sepan del mar, y entonces vuélvete y tal, y morirás del mar. Y sobre esto, bueno, yo he tratado sobre esto en mis libros de la muerte de los héroes, donde trato de la muerte de Ulises. Hay esa historia de que Ulises coge un remo y lo lleva sobre el hombro hasta llegar a una tierra donde ya no conocen el mar, le preguntan a los de allí, ¿y eso que llevas en el hombro qué es? Un arado. Y el Ulises planta el remo y se vuelve a casa. Y eso del mar, hay una historia que ya no cuenta Homero, no sabemos si lo sabía, que Telém, un hijo suyo de Circe y de Ulises, Telégono vuelve, se encuentra con Ulises y en ese encuentro el hijo mata al padre. Pero probablemente esa historia no sabemos si la conocía Homero, ¿no? El viaje, tu muerte vendrá del mar. Pero no hay como un corte final muy abrupto, porque el último canto, tú cuentas en la prólogo que a veces se ha dudado de que sea de Homero, ¿no? Sí. No hay como un corte abrupto a la historia, porque, claro, Ulises vuelve a Ítaca y asesina a los 100 más poderosos de Ítaca. Es decir, es una guerra civil, vamos, ríete tú del Padrino, cuando asesina en El Padrino la película a las 5 familias más poderosas, ¿no? La matanza que hace Ulises a los más poderosos de Ítaca, el baño de sangre que debería haberse prorrogado, sin embargo, Atenea dice no, lo corta. Sí, es interesante. Bueno, no mata a los más poderosos, mata a lo que diríamos los chicos de buena familia que querían casarse con Penélope. Los hijos, ¿no? Sí, los hijos, generalmente eran jóvenes, habían ido allí a ver quién cazaba a la viuda, esta reina de Ítaca, ¿no? Entonces Ulises va y los mata. Claro, nosotros, y luego se va a dormir con Penélope, pensamos, ahí se podía haber acabado. Hay una película, por ejemplo, norteamericana, eso acabaría ahí. La noche esa de amor acaba. Pero no, hay un canto más en la Odisea, que es el 24. No sabemos si es del mismo poeta o de alguien que se ha dado cuenta que le quedan hilos sueltos. Uno es que tiene que ser reconocido por su padre, por el viejo Laertes, etcétera, con quien se encuentra Ulises, el viejo Laertes que está en su viña y tal. No sabemos por qué este rey está ahí retirado y empobrecido. Una cosa rara, ¿no? Que, digamos, abdicado, ¿por qué abdicado, no? En fin, se reconoce, esa es una escena muy emotiva, y luego hay la escena de que en el mundo del infierno, al Hades, llegan los pretendientes y se encuentran allí, y luego los padres de los pretendientes, padres y familiares, claro, van a atacar a Ulises, porque al fin y al cabo han matado a sus hijos, los familiares, o sus primos, o sus tíos. Y
Entonces, cuando va a haber un combate, aparece la diosa Atenea, lanza una lanza, se clava en medio, y dice que haya paz, y ahí se disuelve. Bueno, este, ya te digo, es un final que un director de películas de Hollywood no habría puesto. Pero se comprende que para un griego, que pensaba mucho, pensaría que quedaban cosas sin resolver del todo. Porque si Ulises ha matado a todos estos, bueno, ¿qué pasa en Ítaca? Es que las familias respectivas se van a quedar calladas. Y entonces, quizá por eso, ha introducido esa última parte de la Odisea, donde hay un segundo viaje al Hades. Ya había habido un viaje al Hades en el canto 11, se llama griego una necuya, aquí hay otro, para que se vea que los pretendientes llegan al mundo de los muertos, y que las familias de estos, al cabo, se quedan calladas, ¿no? Yo creo que es muy curioso, claro, siempre se ha discutido si ese canto 24 es auténtico o no. Lo que para mí está claro es que responde a una inquietud quizá del autor mismo de la Odisea o del lector de la Odisea. ¿Qué pasa luego? Es que se puede considerar que hay un happy end cuando Ulises ha matado a todos estos, y se queda con su mujer. ¿Qué pasa? Claro, digamos, el canto 24 responde un poco a eso. ¿Y tú qué has traducido, has convivido con la sintaxis, con las palabras? ¿Observas diferencias entre ese canto 24 y lo anterior? No. ¿No observas diferencias? No hay diferencias. Como no hay diferencias tampoco entre la Ilíada y la Odisea, más que de vocabulario. Claro, hay muchos temas que salen en la Odisea que no están en la Ilíada. Entonces, claro, ahí hay un vocabulario que no está. Pero no, porque el lenguaje de la épica era un lenguaje convencional, convencional de todos los poetas. Es como si hubiera habido una escuela colectiva de poetas que se escuchaban los unos a los otros, y claro, todos utilizaban el mismo vocabulario, la misma manera de componer, etcétera, y por eso no hay grandes diferencias. Eso no es lo que puede dirimir la cuestión. Te voy a preguntar, ahora que hablas de los poetas anteriores a la Odisea, es un pequeño milagro, porque yo, a veces, hablando con amigos, tenemos dos teorías, ¿no? Que solo existieron los textos clásicos que han llegado a nosotros, ¿no? O que estos textos clásicos eran algunos de los muchos de la misma calidad o de menor calidad incluso, que no llegaron a nosotros. Es decir, hubo apogeo en cada momento en el que hubo en la historia de la humanidad una civilización, la hayamos conocido o no, haya tenido escritura o no, en cada momento que ha habido una civilización, y ya ha habido muchas, y muchas no las hemos conocido, ha habido este apogeo estético tan grande como para que haya habido muchas Odiseas, muchas Ilíadas, muchos cantos de Gilgamesh, muchos literatura sublime. Bueno, yo creo que había muchos relatos, unos que no llegaron a la escritura siquiera, relatos orales, digamos, de tema mítico. Los mitos estaban ahí, los mitos pertenecen a un mundo de la oralidad, y muchos se han perdido. Ahora, no creemos que fueran de la misma calidad. Probablemente lo que ella ha hecho que se impusieran la Ilíada y la Odisea es que barrieron a los demás, ¿no? Que aquello era tan magnífico, que lo demás fue desapareciendo. Claro, eso no es un juicio seguro, puede ser que hubiera algunos poemas magníficos que se han perdido, pero no creemos que fueran todos de la misma calidad, ni mucho menos. Probablemente lo que hizo que perduraran durante tanto tiempo la Ilíada y la Odisea, que probablemente se compusieron oralmente y luego pasaron a ser escritas, es la enorme calidad de esos textos, ¿no? Cuando uno se aficiona a leer a Homero, etc., uno se da cuenta de qué bien cuenta esas cosas, qué tal, ¿no? Yo siempre creo que si uno se muere sin haber leído la Odisea, en fin, aprende mucho tiempo en la vida. Está como mal muerto, ¿no? Está como mal muerto. Te has muerto mal, ¿no? Se ha muerto sin haber gozado de algo que estaba a su alcance. Te hago una última pregunta y pasamos luego el micrófono al público para que te hagan preguntas. ¿Cómo es? Yo tengo mucha envidia. Una de las razones por las que te hemos invitado es para hacerte llegar yo mi envidia, para que te sientas mal. Por la envidia que yo te siento. No me siento mal.
No, ¿cómo es convivir con esta prosa arcaica día tras día para traducirla? Tú has traducido la Odisea, entre tantos libros, pero has traducido la Odisea. ¿Cómo es la experiencia de estar muchos días sumergido en esta prosa maravillosa, en este mundo maravilloso, el ataque sensorial que supone la prosa, estos mundos distintos de dioses, de hechiceros, estos valores que se recuperan, este continente de metáforas, este semillero de interpretaciones? ¿Cómo es estar ahí dentro día tras día? Bueno, yo debo decir que como ya soy un chico muy mayor, he traducido a muchos textos griegos, no solo la Odisea, porque también he traducido a los trágicos, he traducido a Platón y a Epicuro, de los filósofos, e incluso he traducido algunos textos como el Pseudo Calístenes, que era un tipo que era un escritor bastante malo y bastante ignorante, pero creó el libro que tuvo más resonancia durante 10 siglos, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, sobre Alejandro. O sea que yo he traducido a muchos autores griegos, ¿no? En fin, digamos que para mí Homero es el más grande, ¿eh? De hecho, yo siempre que podía, aprovechándome de mi edad y tal, enseñaba siempre Homero. Durante todos estos años en la universidad enseñaba Homero, Esquilo y Píndaro, pero he traducido a muchos, ¿no? Entonces, está bien Homero. Oye, pero traducir a Platón tampoco está mal, ¿no? Platón tiene, no es la épica esa, pero por ejemplo el banquete de Platón o el Fedro o tal, está muy bien. O digamos, yo he traducido el Edipo Rey de Sófocles, las Bacantes de Eurípides, y bueno, también son textos inolvidables. O sea que bueno, he tenido mucha suerte, o sea, que me puedes envidiar. En fin, No, ya lo hago. No te preocupes que lo hago. Voy a leer una frase que dices tú respecto a tu traducción de la Odisea y paso el micrófono al público para que te pregunten. Dices que es muy bonito, porque otra de las cosas excelentes que hace Carlos García Gual es que él escribe de una manera extraordinaria. No solo es un excelente traductor, sino que su prosa directa al castellano es extraordinaria. Dice al final de la introducción a la Odisea, dice: espero haber conservado la agilidad e ingenuidad de la narración épica sin perder del todo el aroma poético. Espero haber conservado la agilidad e ingenuidad de la narración épica sin perder del todo el aroma poético. Qué bonito. Unas cuantas esdrújulas, ¿eh? Bueno, vamos.